Bueno, chicos, pues hola, ¿qué tal? Enhorabuena a todos. Lo siento por el resto de ponentes, que efectivamente lo tenéis muy fácil, pero aquí la que lo tiene más fácil de todos soy yo. Podía no venir, que iba a dar bastante igual, pero bueno, antes de empezar a hablaros de mi especialidad, lo que os quería decir es que recordéis que este momento lo tenéis que disfrutar. Que alguien, cuando yo estaba ahí, me había dicho, no vas a volver a tener unas vacaciones tan largas, probablemente hasta que te jubiles. Y es que es bastante verdad. Entonces, de verdad, os pido, por favor, que disfrutéis de este momento, aunque estéis agobiados con el qué decidir. Entonces, bueno, voy a empezar a hablar directamente de mi especialidad. Yo creo que si tengo que resumir mi especialidad en una palabra, sin duda, sí que diría que es una especialidad resolutiva. Y el hecho de que sea una especialidad resolutiva es algo que es súper positivo, porque con resolutiva me refiero a que la mayoría de los pacientes que vienen a nuestras consultas, que son muchos, llegan con un problema y la mayoría de veces le decimos cómo se llama ese problema, le ponemos un diagnóstico, se va con un tratamiento o con el problema resuelto y se va de alta. Y esto hace que sean consultas súper dinámicas. Y además de ser súper dinámicas, el hecho de que sea así de resolutiva hace que nosotros aprendamos mucho cuando estamos en consulta, porque muchas veces tú eres el que ve el paciente, eres el que sospecha una enfermedad y es el que ve el diagnóstico y el tratamiento y cómo le va el tratamiento en muy pocas consultas. En un mes rotando con un mismo adjunto puedes ver la evolución completa de una misma enfermedad. Recordad además que es una especialidad médico-quirúrgica y, ojo, no es médico-quirúrgica como es uro, que están operando todo el día. Sí es cierto que es importante matizar, creo, que a pesar de que operamos y que cada vez en dermatología se opera más y está más de moda, sería mentiros decir que no tenemos un peso importante de consulta y que cualquier dermatólogo, cuando esté haciendo la residencia, va a comer mucha consulta. Entonces es importante que sepáis esto. Recordad que también somos venereólogos, que es una parte distinta de la especialidad, que también es muy dinámica, muy distinta, muy variada y muy divertida y que ha tenido su auge ahora con la viruela del mono, que hemos tenido nuestro punto de protagonismo. Y bueno, evidentemente... Hasta preguntado en el MIR. Efectivamente. No sé quién pondría la pregunta, eso ya no lo pregunto, pero bueno. Y bueno, evidentemente en la definición de la dermatología entra que está de moda. Ha sido la especialidad que ha cogido el número 1 en el año 2019, en el 20, en el 21, en el 22 y va a ser también la que coja el 23. El año pasado se acabó en un número de orden 721, así que ¿qué os voy a contar? Que no sepáis si os gusta la derma. Entonces, bueno, ¿cómo es la especialidad? Es una especialidad infinita y es muy divertida. Yo, que soy una persona que tiene miedo a aburrirse de las cosas, lo que me gusta de la derma es que hay días que te sientes un poco internista porque llega un paciente, sospechas un síndrome paraneoplásico, te tienes que parar a hablar con él quizás media hora porque sospechas una cosa, le haces una biopsia, tienes que investigar, pero el siguiente tiene una queratosis seborreica, entonces llega, le dices que tiene algo benigno y en 5 minutos tienes al paciente fuera. Y aparte de toda esta parte variada, cada vez operamos más. Tenemos días de quirófano con o sin anestesista en función de si es una cirugía menor o una cirugía más profunda y eso también hace que la dinámica de la semana del dermatólogo sea muy divertido y es que además vemos niños, vemos adultos y vemos ancianos y eso también hace pues, que evidentemente cómo tratas a un anciano en la consulta no tiene nada que ver que el trato de la dermatología pediátrica. Y aparte de todo eso tenemos un mogollón de técnicas. Esas 3 que os he puesto ahí subrayadas son técnicas que todos los dermatólogos hacemos todos los días en consulta, pero todo el resto son técnicas que cada vez han cogido más peso y que generan pues, rotaciones externas, que los dermatólogos nos queramos formar o que incluso podamos estar subespecializados en láser, en terapia fotodinámica, en ecografía, en tricología, que está de moda, y pues sin duda la parte de la medicina estética. Entonces, bueno, si me preguntáis cuáles son los puntos positivos, pues evidentemente vuelvo a repetir que creo que sea independiente y resolutiva es de lo mejor que tenemos. Pero es que aparte de todo esto, tenemos una patología súper variada que incluye infecciosas, autoinmunes, oncología, derma pediátrica, el láser y una terapéutica que a pesar de que os digan que los dermatólogos ponemos corticoides tópicos a todo, que es verdad, también ponemos corticoides orales y además también sabemos poner inmunosupresores. Utilizamos inmunosupresores clásicos y también tenemos una gran variedad de biológicos, sobre todo en psoriasis, en dermatitis atópica y ahora también en alopecia areata. Entonces tenemos una terapéutica muy variada y además cuando no le podemos poner un medicamento
podemos utilizar el láser y cuando no utilizamos el láser, utilizamos el bisturí. Entonces, esto hace que sea súper variada. Y evidentemente creo que es necesario comentar que evidentemente tenemos una muy buena calidad de vida. Los dermatólogos vivimos contentos, vamos contentos a trabajar porque dormimos 8 horas todas las noches y eso es una maravilla. Y quien os diga lo contrario, miente. Y además, damos pocas malas noticias. Damos pocas malas noticias porque en general tenemos una patología benigna, pero bueno, yo creo que también aquí hay que matizar que vemos tantos pacientes que es inevitable que el porcentaje de malas noticias sea poco, pero sí es cierto que manejamos melanomas, que a veces son un drama, manejamos patologías graves como el carcinoma de células de Merkel, menos conocido, difícil de diagnosticar, donde también es importante el dermatólogo, y otras patologías como las toxicodermias. La NET, la necrólisis epidérmica tóxica, tiene una mortalidad muy elevada y normalmente somos los dermatólogos los que los diagnosticamos. Entonces, bueno, pocas malas noticias, pero también damos malas noticias. Entonces, voy a seguir con los puntos negativos. Yo creo que puntos negativos, más que puntos negativos, excepto 2 que voy a matizar, realmente son eso, matices. Es decir, si te gusta mucho la cirugía, creo que dermatología se te puede quedar corta, porque es inevitable que tengas que pasar consulta y ver pacientes no solo anestesiados o tumbados. Entonces, eso hay que tenerlo claro. De la misma manera que si te gusta mucho la interna y la fisiopatología y preguntar a los pacientes y ahondar un poco, quizás se quede un poco superficial, porque tenemos pacientes con un manejo un poco de internista, pero de internista light. Entonces, esos son 2 matices que creo que son importantes tener en cuenta. Evidentemente tenemos mucha carga asistencial, hay mucha demanda de dermatólogos porque es difícil la dermatología, pero sin duda, si me preguntáis cuál es el punto negativo de la dermatología, es, oye, ven aquí, échame un vistazo, este es el móvil, te enseño la foto de la pierna del hijo, del primo, de mi tía, la del quinto, que le ha salido esto que tiene. Y eso es todos los días, por el móvil, en el hospital, cuando te vas a la calle, si la peluquera sabes que es dermatóloga, y vais a tener que vivir con eso. Evidentemente, ¿compensa el punto negativo? Por supuesto que compensa, pero igual que a un cardiólogo no le sacas así el electro en mitad del pasillo para que te eche un vistazo, pues es que nosotros tenemos que convivir con los vistazos. ¿Qué le vamos a hacer? Y, bueno, otro mini matiz es que efectivamente el sueldo durante la residencia, en función de donde hagáis la especialidad y en función de si hay guardias o no, puede ser un poco justo. Y para vivir en ciudades grandes, pues como Madrid o Barcelona, esto a veces pues una limitación importante que creo que es mi deber comentar. Entonces, bueno, para hablar un poco de la residencia y de las rotaciones de la residencia, simplemente que sepáis que se rota dentro del hospital y fuera de derma. Normalmente cuando entramos de R1 rotamos 2, 4, 6 meses en interna, en infecciosas, en reumatología. Después tenemos rotaciones quirúrgicas, que normalmente son en cirugía plástica, pero que pueden ser en trauma o en algunos sitios incluso en cirugía general. Y después hay otra rotación importante que no suele ser de R1 porque es difícil, que es la rotación de dermatopatología, en anatomía patológica. Los dermatólogos trabajamos de la mano y dependemos de los anatomopatólogos. Cuando no tenemos ni idea, hacemos una biopsia y rotamos entre 1, 2, 3 o 4 meses a lo largo de nuestra residencia para saber de histología de la piel, que aunque yo entiendo y formo parte del grupo en que la anatomía patológica así a priori, una vez que te metes en el mundo de la dermatología te das cuenta de que cuanto más anatomía patológica sabes, mejor dermatólogo eres. Entonces es una formación fundamental. Después existen las rotaciones dentro de derma y dentro de tu propio hospital, y ahí vas rotando dentro de las consultas de dermatología general, en el quirófano pequeño, en el quirófano general y en las consultas monográficas. Pues rotáis en psoriasis, en pigmentadas, en pediátricas, en láser, en función de las monográficas que haya en vuestro hospital. Y después, punto positivo, están las rotaciones externas, las rotaciones de dermatología fuera del hospital, que son entre 4 y 6 meses y que en general, por lo que conozco del resto de residentes de dermatología, es una especialidad en la que se suele dejar rotar. Es una especialidad en la que no he tenido nadie que me haya dicho no me han dejado rotar, incluso rotaciones internacionales con bastante facilidad, y esto es un punto muy positivo. Guardias. Esto es una cosa importante, preguntar las guardias, saber si hay guardias. Es posible que no haya posibilidad de hacer guardias y es posible que tengáis posibilidad de hacer guardias de urgencias, guardias de cirugía plástica, guardias de interna y, en el mejor de los casos, sin duda, guardias de derma. Las guardias de derma pueden ser
tardes de consulta, pueden ser tardes con el busca o pueden ser guardias de 24 horas. Aquí hay un poco de variedad. Lo ideal y por lo que se lucha es porque haya más guardias de derma en todos los hospitales, pero a día de hoy esto no está generalizado. Por lo tanto, sí es interesante que preguntéis qué tipo de guardias tienen y, muy importante, si se libran las guardias, que es un derecho. ¿Vale? Entonces, lo siguiente, la docencia y la formación. Pues bueno, a los dermatólogos nos gusta mucho la ciencia en general. Por la forma en la que es la especialidad, ya es una especialidad docente. Normalmente vienen pacientes, como es muy visual, sacamos fotos. Entonces es fácil tener registros de pacientes y casos chulos para poder llevar como pósteres, como comunicaciones orales. Nos gustan los congresos, hay millones de congresos, es imposible ir a todos los congresos de dermatología que hay. Y además, también tenemos mucha cosa de la tesis. Hay muchos dermatólogos que acaban la residencia teniendo la tesis o por lo menos con la tesis iniciada. Es bastante habitual. Y sí que es decir que es importante, y esto es una diferencia con respecto a otras especialidades, que tenemos una academia que nos cuida mogollón a los residentes y esto hace que nos pongan cursos desde R1 a R4 para formarnos en ecografía, en oncología, en dermatopatología, de todo. Son cursos íntegramente financiados en lo que lo único que hacen es llamarte para preguntar si quieres ir. Te pagan el vuelo, te pagan el alojamiento y te pagan el curso. Entonces, esto hace que simplemente con la formación que te ofrece la Academia de Derma ya tengas un complemento muy interesante a tu formación habitual. Y esto sé por experiencia que hay muchas otras especialidades donde te tienes que buscarte un poco la vida para formarte, para ir a cursos o para ir a congresos, que eso es algo que en Derma no pasa. Entonces, bueno, puntos clave para elegir tu hospital. Pues bueno, yo os he puesto ahí un poco las cosas que yo preguntaría cuando hablase con los resis de Derma de España. ¿Qué monográficas tienen? ¿Qué guardias tienen? Si se libran esas guardias, si rotan fuera y después, pues evidentemente, cuántos resis hay y qué ambiente hay en el servicio. ¿Pero por qué he puesto ahí una foto de un buffet libre? Pues porque la sensación que te da cuando empiezas a preguntar, o al menos a mí me pasó así, cuando empezáis a preguntar a los resis de los diferentes hospitales, llega un momento en el que os aburrís, porque todos os cuentan lo mismo, todos están encantados, todos volverían a elegir el mismo hospital, todos tienen buen ambiente, todos tienen casi las mismas monográficas y todos pueden rotar fuera. La conclusión de esto es súper positiva. Esto quiere decir que hay bastante homogeneidad en la formación en dermatología en España, tenemos un nivel muy bueno de formación y esto lo que te permite es que puedas irte a sitios que te gustan más, porque te gusta más la playa o no te gusta más la playa, porque más o menos la formación en derma está muy bien a nivel nacional. Entonces, bueno, aquí he puesto algunas referencias de algunos hospitales que sí son referencia en algo. No me voy a parar porque dudo mucho que ahora me sepáis decir si queréis ser especialistas en pigmentadas, pero un poco para que tengáis una referencia, como vais a tener esta diapositiva, pues ahí os lo dejo. Con respecto a la oferta de plazas, pues bueno, la oferta de plazas este año va a ser de 120 plazas, son 5 plazas más que el año pasado, que se acabó en el 721. Las plazas van hacia arriba en los últimos años, cuando yo elegí eran 94 plazas, y bueno, pues en 4 años ya han subido bastante el número de plazas, se siguen necesitando dermatólogos. Tenemos una muy buena salida laboral, a día de hoy se rifan a los dermatólogos, te puedes ir a trabajar a cualquier comunidad autónoma, puedes ir a la pública, puedes ir a la privada, puedes ir a las dos, puedes investigar, puedes no investigar, puedes divulgación científica, hacer un podcast. Hay mucha variedad, nos podemos dedicar a prácticamente todo y esto es muy positivo, ojalá siga así, porque sí que es cierto que esto no siempre fue así en dermatología y yo tengo adjuntos que tenían verdaderos problemas para encontrar sitio para trabajar cuando acababan la residencia. Entonces, bueno, esperemos que la tendencia siga siendo positiva. Con respecto a las especialidades afines, pues bueno, esto es un poco que yo creo que si os gusta el tipo de cirugía de derma, los colgajos, los injertos, la cirugía de la cara, que es una cirugía muy visual, creo que lo que más se puede parecer es cirugía plástica, cirugía maxilofacial, igual otorrino, pero no estas cirugías un poco más lentas, con la paroscopia, que no tienen demasiado que ver a la manera de utilizar la técnica quirúrgica.
Si lo que os gusta es pues, la rutina de consulta, no tener pacientes ingresados y el trato de consulta, quizás alergología o reumatología, si os gusta más el punto de la interna, serían las que más se parecen. Y si os gusta la derma como tal, sin duda la especialidad que va de la mano de la derma es la anatomía patológica. No es raro que resis que acaben derma después hagan anatomía patológica porque vamos tan de la mano que es que contactas con ellos directamente. Entonces, bueno, mis consejos, pues ahí me tenéis a mí, de pequeñita, con mis 3 mayores resis, que eran un encanto, y ahí me tenéis ahora de mayor, con mis otros 3 resis pequeños, que son otro encanto. Si os tengo que dar un consejo, es que no voy a decir otra cosa. Si os da para derma, haced derma. Si dudáis entre derma y otra, haced derma. Yo sé que siempre la experiencia personal os gusta, entonces pues yo, por ejemplo, dudaba entre derma y digestivo, que no tienen nada que ver. Pero a mí digestivo me gustaba estudiarlo, los manuales me encantaban, me parecía súper docente, súper variada, súper divertida, y yo me decidí básicamente porque empecé a preguntar en los hospitales por derma y por digestivo, y primero había resis de digestivo que me decían, haz derma, eso lo primero, y después, porque cuando me contaban de qué iba la especialidad, sí es cierto, y esto creo que ayer ya se comentó, pues a mí me daba ilusión cuando me contaban las cosas de derma y las variedades que había dentro de derma y lo que me contaban de derma me daba ilusión, y con digestivo pues no me pasaba tanto. Entonces, bueno, yo sin duda volvería a coger mi hospital, hubiese cogido cualquier otro, por eso digo que realmente mi conclusión final es que si os da para derma, hagáis derma, sea donde sea. Y bueno, no podía dejar de comentar esto, que ha estado muy en trending topic, digamos, lo de la dermatóloga feliz y la pobre chica, enhorabuena, la chica que ha sacado el número 1, que coja derma, por supuesto. Lo único que quería decir es que efectivamente yo formo parte de este grupo de dermatólogos felices, que espero que todos vosotros cojáis la especialidad que cojáis, seáis felices, y que creo que es nuestro deber como médicos hacerle entender a algunos periodistas y en general a la población que no se es mejor médico por operar a corazón abierto y que tampoco se es mejor médico por estar 24 horas sin dormir. Entonces, que bueno, que todas las especialidades de la medicina trabajamos en lo mismo, es una cadena de ayudar a los pacientes y en el mejor de los casos curarlos. Así que yo creo que nos merecemos ser felices. Así que nada, chicos, muchas gracias y que tengáis muchísima suerte.